Ahí donde está, levante sus manos. Conéctese con el Rey. Él es digno de adorar. Él es digno de alabar. Recibe toda la gloria hoy en esta mañana, mi Rey. Aleluya. Aleluya, aleluya. Quiero
amados hermanos, gracias por darse tiempo de estar con nosotros en esta mañana, este domingo tan hermoso, donde nos hemos reunido para alabar y glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Gracias por permitirnos el espacio de entrar ahí en su recámara, en su sala, al reunirnos usando esta plataforma como iglesia para continuar siendo la iglesia del Señor, para continuar alabando y glorificando a nuestro Señor Jesucristo. Antes, hermanos, de entrar a la meditación de la palabra del Señor, quiero hacerle un recordatorio. Usted puede, hermanos, sintonizarse a nuestro sitio web que se llama houseofpurposetx.com o en casadepropósito.com. Lo repito para que usted tome el tiempo para ingresar a ese sitio, que es houseofpurposetx.com o en casadepropósito.com. También estamos pidiendo que usted se tome el tiempo, por favor, en ir a nuestra página de Facebook, que es House of Purpose Church. En Instagram también es House of Purpose Church. Y también estamos en YouTube como House of Purpose Church. Usted ahí nos puede seguir, hermanos. Vamos a estar subiendo videos informativos que va a alentar su vida, especialmente en estos días que estamos viviendo. No se olvide también, hermanos, su diezmo y su ofrenda. Allí, hermanos, en el sitio web, en House of Purpose TX y en casadepropósito.com, hay una porción ahí donde usted puede mirar el sitio web, una porción que dice el donar. Usted entra su información ahí y usted ya cumple, ¿verdad?, con su diezmo y con su ofrenda. Si alguien nos está mirando o sintonizando por Facebook, por Instagram o por YouTube, sean bienvenidos también a aportar, a ser generosos y continuar aportando a la obra del Señor Jesucristo. Dios sigue bendiciendo a pesar de esta dificultad, de esta circunstancia. Dios sigue siendo bueno. La palabra del Señor dice: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Seguimos siendo generosos, dando y ofrendando y otorgando, hermanos, nuestros diezmos en el nombre de el Señor Jesucristo. Hoy quiero hablarles, hermanos, estoy emocionado para venir con ustedes en este domingo, para motivarles, para darle ánimo y que usted sepa el Dios al cual servimos, al Dios al cual todavía estamos sirviendo a pesar del problema, a pesar de la circunstancia que nos rodea. Y también quiero recordarle quién es usted, quién es la iglesia. Y para eso, hermanos, quiero llevarle a una porción bíblica que se encuentra en Éxodo, el capítulo 14. Si usted se toma el tiempo para seguirme, prenda su iPad, su teléfono, para que usted pueda seguir conmigo esta porción bíblica que es muy importante en esta mañana. Éxodo, el capítulo 14, versículo 9 en adelante. Dice la palabra del Señor de esta manera: los egipcios lo siguieron con toda la caballería y los carros del faraón, su gente de a caballo y todo su ejército. Los alcanzaron, mire esto, los alcanzaron donde estaban acampados junto al mar. Cuando el faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y vieron que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel clamaron a Jehová llenos de temor y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos has sacado de Egipto? Ya te lo decíamos cuando estábamos en Egipto: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos es servir a los egipcios que morir en el desierto. Moisés respondió al pueblo: no temáis, estad firme. Una vez más, Moisés respondió al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová os dará hoy. Porque los egipcios que hoy habéis visto, no los volveréis a mirar nunca más. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos.
Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Mire esto. Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú, alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los hijos de Israel pasen por medio del mar en seco. Oramos allí en su lugar. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo le pedimos en esta mañana, Cordero Divino, que usted unja estos labios de barro para poder exponer su palabra con toda libertad. Le ruego, Cordero Divino, que usted abra el entendimiento, que esta buena semilla caiga en buena tierra, Padre Santo, en la mente y en los corazones de aquellos que nos están escuchando en esta mañana. Que dé su fruto pronto, en el nombre poderoso de Jesucristo. Usted hoy más que nunca conoce la necesidad de su pueblo, conoce la necesidad, Cordero Divino, de este mundo. Ayúdenos, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, mi Señor. Amén y amén. Quiero hablarles, como les decía anteriormente, y recordarles el Dios al cual usted y yo servimos. Y también le quiero recordar la iglesia que somos. ¿Quiénes somos nosotros para el Señor? El contexto, hermanos, de Éxodo capítulo 14, usted, estoy convencido y sé que usted sabe la historia, cómo el Señor, hermanos, escucha finalmente el clamor de un pueblo, hermanos, que se ha preocupado, que no ha dejado, que aunque estaban en tierra ajena, todavía había un remanente que tenían el deseo, había un deseo, un fervor dentro de ellos para obtener la salvación, como que algo existía dentro del pueblo de Israel. Algo había dentro de su mente, de su espíritu, de su corazón, que reconocían que hay algo mucho mejor de lo cual estamos viviendo. Porque Dios, hermano mío, cuando Dios obra en usted, cuando usted reconoce quién es usted y usted sabe su posición en Dios, usted siempre va a saber que hay algo mejor. Usted no va, hermanos, a quedarse tranquilo y contento en una posición donde usted sabe que el Señor tiene algo mucho mayor y más grande para nosotros. Ese es el pueblo del Señor. Sin duda alguna, hermanos, el pueblo de Israel, aunque estaban en tierra ajena, aunque tal vez, hermanos, ahí tenían algo de comer, había un remanente, había un grupo de gente, había todavía un pueblo que sabía que ese no era su propósito, que Dios les había prometido la tierra prometida, que había algo mucho mayor y más grande para ellos de lo que actualmente están viviendo. El Señor me habló, hermanos, acerca de esta ocasión para recordarle que hay algo mucho mejor de los tiempos que estamos viviendo. A lo mejor acabamos de pasar o estamos pasando por la plaga de la muerte, pero yo te voy a recordar que tú eres un pueblo escogido por el Señor, que hay algo mucho mejor de lo que hoy estamos viviendo y lo que hoy estamos experimentando. Ese era el pueblo del Señor. Sabían que había algo mejor. Dios, hermanos, responde a la oración, a la súplica del pueblo de Israel. Levanta ese hombre, ese gran caudillo llamado Moisés, que finalmente, hermanos, se levanta grande, tiene un encuentro con el Señor en el monte. Dios, hermanos, lo unge, Dios lo prepara para ir, hermanos, a sacar al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Y Dios, hermanos, se compadece de su pueblo. Dios recuerda la súplica de su iglesia, la súplica de su pueblo. Ese es el Dios al cual usted y yo servimos. Un Dios, hermanos, que siempre tiene un oído atento a la súplica de su iglesia. Un Dios, hermanos, que siempre está atento a la necesidad de su pueblo. Un Dios que no se olvida, un Dios que no abandona. Un Dios que todavía tiene al tanto de tu situación y de mi situación. Hay una porción bíblica que dice: si mi pueblo se humillare y clamare, si mi pueblo que es llamado por mi nombre o de mi nombre, se humillare y clamare. La palabra dice: yo oiré y responderé.
me gozo en saber que tenemos un Dios que todavía escucha el clamor de su iglesia, el clamor de su pueblo. Gloria a Dios que tenemos a un Dios que tiene un oído, atento a tu súplica, atento al clamor. Cuando el pueblo del Señor nos reunimos a clamar la misericordia del Señor, gloria al Señor por ello, Dios no nos abandona, Dios no se da a media vuelta y se retira de la súplica de su iglesia, de su pueblo. El Señor está atento a tu súplica y a mi súplica. Y cuando menos pensamos, Dios levanta a un hombre llamado Moisés para traer la liberación finalmente de un pueblo que estaba en la esclavitud. Usted conoce la historia. Ocurren, hermanos, grandes milagros. Ocurren cosas en la tierra de Egipto, que todo fue asignado de parte de Dios. Dios permitió mortandad, pestilencia. Dios permitió plagas simplemente para mostrar el poder de Él. Simplemente para mostrarle a un Egipto el poder del Dios de Israel. Déjame te repito eso de nuevo. Dios permite, hermanos, plagas. Inclusive Dios permite mortandad que llegue a la tierra simplemente para demostrarle a un mundo, para demostrarle a Egipto el poder del Dios de Israel. No temas, no desmayes. Mira esto, el Señor aún ha permitido la circunstancia y la situación donde tú y yo nos encontramos, porque el Señor se está preparando tras bambalinas. El Señor se está preparando tras cortinas, hermano, porque se está preparando a la iglesia para mostrar el poder del Dios al cual usted y yo servimos. Cuando esto termine, habrá un Egipto, habrá un mundo que sepa que hay un Dios de poder, que hay un Dios, hermanos, que no olvida a su iglesia, que servimos a un Dios que tiene un oído atento a la súplica de su pueblo. Finalmente, la palabra del Señor dice que accede Faraón a dejar ir a Israel de Egipto. Cuando esto sucede, cuando el Faraón empieza a reconocer y a recapacitar todo lo que ha pasado, es muestra del poder del Dios de Israel. No podemos competir. Debemos de reconocer el poder del Dios de Israel. Déjame te digo algo. A lo mejor me salgo un poco del tema, pero Dios está usando esta oportunidad para pulirte. Dios está usando esta oportunidad, está usando esta mortandad que inclusive ha sacado a la iglesia de cuatro paredes y la ha metido en su casa. Ahí no termina tu historia y aquí no termina mi historia. Dios está sacando, se está esmerando porque va a sacar a una iglesia que no va a ser la misma iglesia que fue antes de que entráramos en cuarentena. La iglesia va a ser una iglesia revestida con el poder de lo alto. La iglesia va a ser una iglesia que está revestida del Espíritu Santo, empapada con la palabra del Señor. El mundo va a tener que reconocer, tal y como Faraón supo, no puedo competir. Es mejor soltar a Israel de esta tierra, porque todo lo que ha pasado a nuestro alrededor, a la mortandad, a todas las plagas, nos damos cuenta que los que han salido ilesos, los que han salido de este problema sin ninguna picadura, los que han salido glorioso es el pueblo de Israel. Habrá un mundo que reconozca el poder del Dios tuyo y el Dios mío, que cuando esto termine se van a dar cuenta el poder del Dios al cual tú y yo servimos. Sale Israel de Egipto y salen posiblemente alabando y glorificando al Señor, contentos porque finalmente se ha llegado el día de la liberación. Han salido
han salido de la esclavitud. Y ahora llegamos al pasaje de Éxodo, el capítulo 14. Se da cuenta el faraón que han dejado ir a la gente que le trabajaba. Se da cuenta faraón que han dejado ir a los esclavos que les trabajaban. Esa era tu condición y nuestra condición. Antes teníamos un amo y éramos esclavos de ese amo. Pero el Señor nos ha hecho libre. Y mira esto. Cuando Faraón se da cuenta que han dejado ir a sus esclavos, se levanta y corre tras de ellos para regresarlos a la esclavitud. Siempre cuando Dios está haciendo algo contigo y conmigo, cuando Dios está haciendo algo con la iglesia, el amo que tú tenías antes no se va a quedar tranquilo, sino que va a querer ir de nuevo por la iglesia, va a querer ir de nuevo por ti y por mí, para regresarnos a la esclavitud. Y la verdad, hermanos, es esto, que la iglesia, cuando salga de este problema, de esta cuarentena, el faraón, todo lo que nos esclavizaba, todo lo que nos tenía amarrados, todo lo que nos había detenido, ese amo va a querer regresar y va a mostrar su cara y vamos a escuchar toda su caballería venir en contra de nosotros para regresarnos a ser una iglesia impotente, para regresarnos a ser una iglesia estéril. Pero ten calma, que el Señor está de tu lado y el Señor está de mi lado. Se oye, hermanos, sale Faraón con toda la caballería, con todos los carros, con toda la gente de a caballo, y se lanzan para ir a retomar a Israel como esclavos. Qué gran dilema. Qué gran dilema que a un lado se encuentra Faraón, los caballos que vienen en contra del pueblo de Israel. Al otro lado se encuentra un mar, aparentemente, mira esto, aparentemente están atrapados en una situación precaria, una situación donde ellos dentro de sí mismos no tienen el poder para salir adelante. La solución no se encuentra en ellos mismos, se encuentran en una situación muy difícil. Y por un momento se oye hablar, el murmurar de un pueblo que le dice a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto? ¿Por qué nos has sacado de Egipto? Puede suceder, hermanos, puede suceder que a muchos de nosotros se nos olvide al Dios al cual servimos. A mucha gente tal vez en un futuro se le va a hacer fácil regresar a la esclavitud. Ese no eres tú ni soy yo. Esa no es la iglesia del Señor. ¿Por qué nos has sacado de Egipto?, le gritaban a Moisés. Te decíamos que estábamos mejor en Egipto, que nos era mejor servir a los egipcios que morir en el desierto. Tú, cuando Dios hace algo contigo, lleva tu mente contigo. No se te olvide al Dios al cual servimos. No podemos continuar en el éxito en Cristo con una mente de esclavitud. Nuestra mentalidad tiene que cambiar. ¿Sabes cuál era el gran problema del pueblo de Israel? Que aunque habían disfrutado o estaban a punto de disfrutar de la libertad, tenían una mente de esclavitud aún. Que aunque Dios ya los había hecho libres, su mente todavía estaba en cadenas. Se levanta Moisés y dice esto: Moisés respondió al pueblo. Y esta es la palabra para ti y para mí. Esta es la palabra que te va a impactar en esta semana. Tú necesitas compartir este video
para que alguien escuche este mensaje. La palabra del Señor dice, Moisés se levanta y les dice tal y como yo te estoy diciendo ahora, no tengas temor, estate firme y mira la salvación que Jehová nos va a dar hoy. Porque los egipcios que hoy miras, no los volverás a mirar. Jehová peleará por ti. Vosotros estáis tranquilos. En medio de esa murmuración se levanta una voz profética que empieza a vivificar al pueblo. Que cuando está un pueblo atemorizado, que cuando miran que están esclavizados, cuando miran que están atrapados, que no hayan la solución, que viene Faraón de un lado y del otro lado está la mar. Hay una voz profética que les dice, no temáis estar firme, porque vamos a mirar la salvación que Jehová nos va a dar. Aquí no termina tu historia, aquí no termina mi historia, aquí no termina la historia de Casa de Propósito, aquí no termina la historia de la iglesia. Dios nos va a mostrar la salvación, aunque hay, hermanos, temor y realmente hay gente atemorizada, hay gente estática, que el faraón te quiere venir a poner cadenas en tu mente, cadenas en tus manos y en tus pies. Se levanta una voz profética que te dice, vosotros estáis firme, vamos a mirar la salvación. Iglesia, tú y yo que me estás escuchando, tú que me estás escuchando, vamos a mirar la salvación de Jehová, porque Dios no nos ha sacado de Egipto para dejarnos morir en esta circunstancia y en esta situación. Dios no te ha sanado, Dios no te ha lavado con su sangre preciosa para dejarte morir en esta pandemia, para dejarte morir por un virus. Servimos a un Dios de poder y se levanta una voz profética que hoy te dice, estar tranquilo, estar firme en el Señor, que el Señor te va a sacar adelante. Esto no termina contigo, aquí tu historia no va a terminar. Y Moisés le dice, Jehová va a pelear por ti y por mí. Jehová va a pelear por vosotros en esta pandemia, en esta tempestad, en este ataque que estamos recibiendo. Mira, estoy seguro que tú has mirado, hermano, la noticia. No únicamente estamos batallando, estamos sufriendo por una pandemia que está, hermano, levantándose y matando a gente, sino que también se empieza a levantar. Y yo puedo escuchar, hermanos, los hombres de a caballo de Faraón que van a venir, hermanos, y empiezan a atacar a la iglesia. Se han levantado decretos en contra de la iglesia. Sin meterme en mucho detalle, se ha levantado un gobernador en un estado que ha dicho, ya ni en casas pueden adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo oigo, hermanos, la caballería, yo oigo los soldados del faraón, y sin duda alguna que empieza a haber un temor dentro de la iglesia. Pero tú y yo servimos a un Dios de poder, que tu historia no va a terminar aquí. Aunque se levanten 1000 contra mí, aunque se levante un ejército en contra tuya, yo no temeré, porque Jehová tu Dios está contigo, dice la palabra del Señor. Y aunque nos quieran encajonar peleando con una pandemia, y ahora estamos peleando con un faraón, ten la certeza, hay una voz profética que se levanta ahora y te dice, estar tranquilo, estar firme. Tú vas a mirar la salvación del Señor, aquel que te sacó de Egipto, aquel que dio su sangre por ti y por mí en la cruz del Calvario, es el mismo que se va a hacer presente. Y cuando no haya una salida, el Señor dice, yo voy a pelear por vosotros, estar tranquilo. Yo voy a abrir un camino donde un camino no se miraba. Yo voy a abrir un camino donde posiblemente tú pensabas que por ese lado no hay la salida. Dios va a abrir un camino donde nadie lo esperaba, y el Señor va a mostrarnos su salvación. Está tranquilo, Jehová peleará por vosotros. Jehová va a pelear por ti y por mí.
aunque se vea difícil la situación, aunque miramos y escuchamos a Faraón venir, está firme. No pierdas tu fe. No pierdas la esperanza. Dios está contigo. Ahí en tu lugar, levanta tus manitas en alto. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Hay una iglesia, Padre Santo, que está siendo agobiada, que está siendo atacada no únicamente por el espíritu de mortandad, de una pandemia, de un virus, sino también se empieza a levantar faraones en contra de tu pueblo, en contra de tu iglesia. Y hoy, en esta mañana, yo escucho la voz de Dios que dice, estar tranquilos. Padre, aumenta la fe de tu iglesia. A cada persona que se está sintonizando, que está escuchando estas palabras, el Señor hoy te dice, estar tranquilo, estar firme. Yo voy a pelear por ustedes. Aumenta la fe, Padre Santo, de cada uno de nosotros para confiar en tu salvación, para confiar en tu palabra, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, mi Señor. Amén. Está tranquilo. Dios va a mostrar la salvación. Dios va a abrir un camino donde no había un camino, donde nadie lo esperaba. Ahí es donde Dios va a actuar a tu favor y a mi favor. Ahí en tu lugarcito, levanta tu manita. Te quiero bendecir en esta mañana. Iglesia, amigo, amiga, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes la paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Guiaráme por senda de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Bendiciones, te amo en el Señor.